no es tan fácil llegar a esa explicabilidad, pero bueno, muchas personas hacen eso. Y hay otros dos puntos, que es esto de justicia, que tiene que ver con cómo se relaciona la IA con los humanos, eh, que es algo un poco por donde vamos a ir trabajando el día de hoy. Ok, a ver, otra forma de ver la IA como que es como un artefacto, ¿no? Y entonces las personas dicen, bueno, vamos a ver qué hace la IA, la fenomenología de la IA, ¿no? Y entonces está toda esta onda de ver cuáles de las propiedades humanas aplican a la IA, si se le puede dar responsabilidad, si se le puede dar propiedad intelectual, si se le puede ver, si pueden observar en ellas fenómenos emergentes, ¿no? Eso es una de las cosas que a mí se me hace más sorprendente, y es que las personas que hacen los grandes modelos de lenguaje, por ejemplo, los hacen para que conversen con nosotros, tal vez para que resuelvan ahí sus problemas primarias, secundarias, y de pronto les puedes hacer el problema de preguntas de razonamiento matemático, no resuelven bien, ¿no? ¿Cómo llegan a eso? Bueno, es un artefacto complejo. Definitivamente es mucho más complicado que un martillo o algo así. Ahora, otra forma de abordar esto es como un acto socioeconómico. La IA tiene impactos en la vida de las personas, del medio ambiente, y por supuesto hay que ver que el interés es simple, ¿no? O sea, quién la creó, para qué la creó, por qué la estamos usando nosotros, y ver cómo los intereses de los usuarios, de los creadores, los promotores, cómo se intersectan, cómo se complementan, hasta qué punto nos engañamos unos a otros, cosas de ese estilo. Ahora, también es importante ver qué efecto tiene en la organización de la sociedad, ¿no? Y esto es algo que nos entramos un poco más a detalle ahorita, pero se ha abordado de muchas otras formas, ¿no? Por ejemplo, este asunto de la manipulación algorítmica, ¿no? Todo este asunto de que las máquinas recomendadoras, los motores de recomendación, modifican la opinión pública, le muestran solo ciertas noticias, llevan a la polarización, o son manipulables por actores políticos, etcétera, ¿no? O sea, hay una industria completa, un área y medio gris de la legalidad en todos los países, incluyendo México, que se dedica a la manipulación algorítmica. Entonces, o sea, la IA es también un actor social que algunos se entienden mejor que otros, ¿no? Los que hacen dinero de él se entienden bastante. Eh, bueno, y por supuesto, hay que ver qué efectos tiene de la vida de los individuos, ¿no? Es algo en lo que supongo Josué o algunos ponentes han hablado, de la salud mental, del efecto en el empleo, sí, del efecto en el consumo también, ¿no? O sea, algo así que a los economistas a veces les interesa, es cómo están cambiando los patrones de consumo con el empleo de IA para recomendar, o el empleo de IA para conversar, etc. Bueno, podemos pasar al siguiente. Pero ahora sí, lo que les voy a hablar hoy, es de la IA como un actor en la producción del conocimiento. La IA, ya sean los algoritmos de recomendación de papers, que tú entras y tienes una pregunta, entras a Google Scholar, escribes la pregunta y te pone unos papers arriba de otros, eso es IA, de cierta forma. Y eso, simplemente esa ordenación de ese ranking de los papers, eso ya tiene un efecto en la producción del conocimiento. Después está las IAs que se utilizan para investigación desde hace décadas, que ahora son muy sorprendentes, ¿no? Que se utilizan para investigar el mundo, para procesar datos, para predecir cosas, ¿no? El ejemplo más conocido tal vez es AlphaFold, pero la verdad es que algoritmos de IA en la ciencia, la, digamos, en las ciencias, en economía duras, se utilizan desde hace 20 años. La cantidad de datos que produce un acelerador de partículas o un telescopio espacial son demasiado grandes, son demasiados para que podamos procesar los humanos, ¿no? Entonces, se utiliza IA para eso desde hace mucho, ¿no? Y bueno, hay decisiones. O sea, la persona que llega y dice, a ver, queremos buscar
señales de vida inteligente en el universo, nuestra onda de ser, que existe también desde los 80. Y dicen, bueno, eso es lo que queremos. Ahí hay una decisión ontológica donde dice, bueno, existe tal cosa como la vida y es algo que no está nada más en la Tierra, vamos a encontrar, ¿no? Y esa decisión se codifica en algoritmos, en algoritmos que tal vez no puedes conversar con ellos, etcétera. No son algoritmos de procesamiento de señales en este caso, pero son algoritmos y ahí están codificadas esas decisiones, ¿no? Que se están haciendo. Entonces, eso tiene efectos en lo que algunos llaman el paisaje epistémico. El paisaje epistémico es un término ahí como es un poco de, digamos, de la epistemología, filosofía de la ciencia. No me ha dado, pero se me hace muy interesante. La idea es, a ver, cada persona o cada grupo de personas está situado en un momento en algo parecido a un paisaje. Se pueden imaginar, así como la película esa del Rey León, donde se suben hasta arriba en una loma y ven un montón de cosas, ¿no? Algo así. Entonces tú donde estás, o tú y tu colectivo donde están, ven algunas cosas y más allá de su visión a distintas distancias, hay otras formas, otros conocimientos que no tienen en este momento, pero que pueden acceder a ellos. Pero hay otros que están ocultos o que les están de cierta forma dados, ¿no? Los que están del otro lado de un río, jamás en esta metáfora del paisaje, si hay un río ahí no pueden pasar, o si hay una montaña que los bloquea, es que ya pueden ver que existe eso, etc. Y bueno, conforme vamos avanzando, como actores que conocen, nos vamos moviendo en ese paisaje, acercando más a unas cosas y a otras. Y todas las tecnologías, o sea, la escritura, el lenguaje, etcétera, pero obviamente la IA también, el procesamiento digital de información, todo eso, modifica ese paisaje. Así como, digamos, si son Boy Scouts o Girl Scouts y un día llegan y les dan un telescopio, un catalejo, ya pueden ver cosas más lejos y se pueden hablar. Eso mismo pasa cuando alguien hace un algoritmo para analizar todos esos datos de su instrumento que recolectaron en un campo o lo que sea. Entonces, se va modificando ese paisaje con la tecnología. Y bueno, hay algunos efectos que se pueden medir y, por supuesto, los más exitosos o los que de alguna forma la sociedad considera más exitosos o más merecedores de la atención mediática, pues los vemos, ¿no? Salen, ¿no? Que con la IA se descubrió la estructura de no sé cuántas proteínas, ¿no? Y que con la IA ahora se puede predecir el clima a 15 días, ¿no? Etcétera. Entonces, de esas cosas como que van apareciendo, pero hay en los medios, en las publicaciones, pero hay muchas otras que no vemos, porque nadie publica las cosas que se le piden, ¿no? Porque no tenemos esa costumbre de publicar resultados negativos, es más, ni siquiera de reflexión. ¿Qué queremos decir con eso? A ver, voy a poner un ejemplo muy sencillo aquí en la academia. Que vivimos los que practicamos la academia, que tiene que ver con el financiamiento. O sea, hoy en día, si quieres financiamiento, sobre todo extranjero, en México no tanto, bueno, quién sabe, apenas acaban de lanzarse las convocatorias, a ver, les cuento en unos meses, pero si quieres financiamiento de la Unión Europea o de UNESCO, los programas que tiene, o de fundaciones, necesitas hablar de IA o eso te aumenta la posibilidad de que tengas financiamiento. Hace 5 años tenías que hablar de Big Data, ahora es hablar de IA. Entonces, eso, bueno, tiene un efecto en qué cosas se financian y qué no. No tenemos, a ustedes que son de ciencias sociales o humanidades, no les tengo que hablar de la falta de financiamiento. El problema es que esa falta de financiamiento se ve reflejada en qué cosas son alcanzables en el paisaje epistémico. O sea, ustedes están cerca de una pregunta y dicen, solo necesito hacer una encuesta o ejecutar este protocolo o a organizar una reunión y luego van a la Secretaría de Ciencia y el Ministerio de Ciencia de su país y piden dinero y dicen, no, ¿sabes qué? Es que lo de ahora es ya. Entonces, pues, no. Entonces, ese es un efecto, ¿no? que tiene. Entonces,
Y por eso la inteligencia artificial tiene muchos efectos en ese es uno, ¿no? En el financiamiento, también la industria tiene muchísimos efectos. Esa localización, no sé si es la palabra, esa redistribución de los fondos, ¿no? En la industria, en la investigación, ¿no? Pero también en la práctica. Si alguien llega, una nueva persona investigadora llega y dice, a ver, yo necesito ganar mis puntitos del SNI o de lo que quiera que sea en donde vivan, y entonces hay un conjunto enorme de datos ahí que nadie ha examinado lo suficiente y hay un algoritmo de ella que lo hace, pues está mucho más cerca de sacar sus puntitos del SNI si agarra ese algoritmo en ese conjunto de datos y dedica al menos unos años de su carrera a hacer eso. Y eso es algo que muchos hacemos, la verdad, ¿no? Así, todos esas personas con cientos de citas jóvenes, muchos de ellos hacen eso, ¿no? Agarran los algoritmos y los datos de alguien más y está padre, así funciona la ciencia, la colaboración, etcétera, ¿no? Pero hay que ser conscientes siempre de que hay unas cosas que están más cerca de nosotros que otras. Entonces, ese conjunto de datos que pone la Agencia Espacial Europea disponible de sus telescopios está ahí para que alguien con una plaza recién creada y una computadora los aproveche y saque puntos. Pero hay otros datos, tal vez, sobre los mismos objetos epistémicos, sobre esas mismas estrellas, que están más lejos, que requieren construir un telescopio o una misión espacial o algo. Y esos pues, no van a estar tan pronto esos resultados, ¿no? Entonces, toda esta modificación del paisaje epistémico que les estoy hablando es en la ciencia. Y por supuesto la ciencia pues, tiene un carácter social, económico, creo que queda claro de esto que les estoy platicando. Pero eso pasa más allá de la ciencia, más allá de la academia, digamos, la búsqueda institucional del conocimiento. Eso es algo que nos afecta a todos, o que afecta a todas las personas, porque acalla las voces de unas personas no solo en la producción de nuevo conocimiento, sino simplemente en su interacción con otras personas, ¿no? Y entonces, vamos a ver. Les voy a hablar ahorita de dos tipos de injusticias epistémicas. Una de ellas se denomina injusticia hermenéutica, que es la exclusión de personas porque no tienen la capacidad de expresarse o de ser entendidas en un en un sistema de conocimiento dado. Entonces, eso es algo con lo que estamos familiarizados los que estamos cerca de la academia. Se habla muchísimo en inglés. Las personas que no manejan bien el inglés están excluidas, no se pueden excluir. Los términos que no tienen una traducción sencilla en inglés, no sé si alguien llega y dice, voy a hacer una nueva teoría sobre las cajas de galletas y se le ponen unos términos que en inglés son muy difíciles de traducir, tienen una desventaja sobre otros y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es algo con lo que estamos todos familiarizados, pero también ocurre todos los días allá afuera y ocurre todo el tiempo. Seguramente todos ustedes han visto o han sido esa persona, una persona, digamos, en la segunda mitad de su vida peleándose con un cajero automático. Yo he sido esa persona. Dicen, pero ¿por qué diablos, no? O sea, esta interfase de usuario no la entiendo, ¿no? O sea, ¿por qué me está diciendo que si estoy seguro que no quiero no donar mis centavos, ¿no? Así como que, ¿por qué está escrito de esa forma, ¿no? Entonces, hay ahí todo un bagaje cultural que asume el diseñador del cajero automático o de las cajas automáticas del supermercado, etcétera, que excluye a muchas otras personas. Y ese es un problema grave, sobre todo, y tiene mucho que ver con las generaciones, ¿no? Porque todas esas interfaces pues, son creadas por personas en general más jóvenes que comparten una experiencia, un montón de conocimientos con otras personas más o menos de su edad, que simplemente que fueron a la escuela más o menos al mismo tiempo. Entonces es más fácil para una persona joven hacer una interfaz de usuario, un discurso de cualquier tipo para otra persona de su misma edad que para alguien más grande, ¿no? Eso también es algo tan viejo como la historia, ¿no? Hay ahí
autores de la Grecia antigua que se quejan de que los jóvenes ya no saben escribir, ¿no? Entonces, o sea, eso siempre ha pasado. Entonces se excluye a ciertas personas, ¿no? Es algo que siempre ha ocurrido. El problema es cuando esa exclusión, digamos, es de cierta forma sancionada. Pero, bueno, digo, si por el Estado está peor, pero también cuando es fomentada de cierta forma. Y sobre todo cuando está dirigida a una población en particular, ¿no? Pues, pasamos al siguiente. Okay. Bueno, a ver, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Los modelos de lenguaje, de imagen, audio, todo esto que estamos hoy usando todo el día, todos los días, ChatGPT y sus primos, se entrenan con datos. Eso ya lo sabemos. ¿De dónde salen esos datos? Del Internet. Una de las principales fuentes de esos datos es algo que se llama Common Core. Es un montón de personas de varias de las industrias que generan esto, se juntan y desarrollan índices donde dicen, estos son los sitios de Internet donde podemos bajar cosas, bajemos ahí está, este sitio como Core.git.io, ahí pueden verlo, pueden bajarlo ustedes también, si quieren, son teras y teras de datos, pero pueden bajarlo. Y bueno, ese Common Core, ¿de dónde viene? ¿No? De qué idioma, hablemos de en qué idiomas están, ¿no? Bueno, ahí están las estadísticas en la pantalla. El 43% de ese corpus está en inglés. El 6% está en ruso, el 5% en alemán, etc. Entonces, de todo, o sea, lo que está ahí, me parece que, o sea, salvo el chino, el vietnamita, el coreano, todo lo demás son idiomas indoeuropeos para empezar. Y aún así, el chino tradicional, el chino, perdón, son 4.6%, es muy poco, ¿no? Entonces, la mayor parte de la población, el idioma que habla la mayor parte de la población no está representada o está muy poco representada, ¿no? Entonces, tomemos eso en cuenta. Y estos modelos, tal vez a nosotros no se nos hace tan raro, pero a la mayor parte de la población, a esa mitad de la población que habla, que vive en Asia o en África, ellos usan estos mismos modelos que nosotros, porque no tienen dinero para hacer los suyos, porque no hay corpus para entrenar los suyos, por las razones que quieran. Pero pasa eso. ¿Y de dónde vienen esas páginas, además? O sea, el idioma es una cosa, el origen es otro. La gran mayoría vienen, sorpresa, de Estados Unidos. Entonces, de ahí se alcanza a ver que los modelos están sesgados por los datos, están sesgados hacia lo hegemónico, o sea, hacia los lugares que tienen más dinero. La siguiente, por favor. Pero ahora, ¿qué son esos datos? ¿No? Como que todo el mundo dice, no, es que es Wikipedia y el New York Times y cosas así. Pero, a ver, si nos metemos un poco más allá adentro, otra fuente muy grande de datos, por ejemplo, es Reddit. Porque Reddit tiene muchísimo texto, es Quora, es todas esas cosas. Entonces, y muchos foros de Internet, muchos blogs, etc. Y esos foros de Internet, incluyendo Wikipedia, que es también un ente político, ¿no? Tienen sus dinámicas políticas, tienen su censura, tienen, etc. Y tienden a excluir ciertos puntos de vista. Entonces, en cada paso de la creación y colección de esos datos se privilegia a los puntos de vista hegemónicos, ¿no? Porque los censuran en Reddit, etc. Y bueno, aquí con hegemónico es esa palabra, hay, dice mucho al respecto, no quiero abusar de ella. Y en este caso es donde se empieza a ver que hay que meterse al detalle de ver qué queremos decir por hegemónico, porque depende a quién le preguntes, Wikipedia es de izquierda o de derecha, cosas así, como la usada Trump contra Wikipedia, bla, bla, bla. Pero en esos foros de Reddit hay también subespacios, subforos de eso, ¿no? Conjuntos de subreddits que que tal vez no son hegemónicos en el sentido de la mayoría, sino en el sentido original de los que dictan, los que detentan el poder. Y entonces está toda la manósfera, toda la gente de superderechas, todo eso, es en Reddit.
y hay mucha más censura hacia los puntos de vista feministas que hacia los puntos de vista de la mamosfera en red. Entonces, tal vez eso esté cambiando, pero en el estado de hoy y de los últimos 5 años que se han recopilado estos datos por esos modelos, estamos seguros de que hay más representación de eso. Y entonces eso tiende a verificar la inequidad. Hay o sea, si una persona entra y dice, a ver, ¿qué hay sobre este punto de vista? ¿Qué hay sobre cosas así aparentemente, bueno, lo que algunos dirían neutrales, ¿no? Como, no sé, ¿de qué tamaño es el clítoris? Algo así. Entonces, si alguien entra ahí, va a haber cosas va a haber una distribución de opiniones muy distinta, muy sesgada, perdón, y va a estar muy cargada hacia las opiniones hegemónicas, ¿no? Del patriarcado, muy cargada en ese. Y después eso lo consumen para entrenar modelos grandes de lenguaje y alguien va y le pregunta eso mismo, un modelo grande de lenguaje, y entonces esa distribución dispar de opiniones aparece en un nuevo lugar. Y entonces las personas que consumen o que se informan a partir de los modelos grandes de lenguaje empiezan a tener ese sesgo y empiezan a producir información con ese sesgo otra vez, ¿no? Y entonces ese proceso de retroalimentación lleva a verificar la inequidad en la amplitud de las cosas. A eso no. En la siguiente. Bueno, ahora, eso es el índice, ¿no? De los modelos, pero el output, la salida, también subrepresenta las desviaciones de la norma. Eso es importante saber. Hay un ensayo muy bueno que está citado acá que dice ChatGPT es un JPEG borroso del web. Entonces, la idea del autor, ¿no? La persona autora aquí, es que un enunciado en particular que está escrito en alguna parte de Internet no está en el modelo. O sea, tú puedes echarte un clavado así a las tripas de LLM o lo que sea, de llaman de ChatGPT y no vas a encontrar esa cita de un artículo en particular. Lo que encuentras es como un promedio de todo eso. Y entonces al hacer promedio, pues ocurre que las cosas están más representadas, aparecen más veces. Y entonces, eso quiere decir que las voces que respecto a un tema difieren de la norma, y donde la norma quiere decir lo que está más representado, es menos probable que aparezcan ahí. Simplemente por eso, ¿no? Entonces, por eso se subrepresentan las desviaciones de la. Pero luego viene esta parte que tiene que ver con la alineación. Este es un proceso súper importante en el entrenamiento. No sé si han discutido de alineación. No, no, no. La alineación, o sea, hablamos todo el mundo de que los grandes sistemas de inteligencia son hambrientos de datos. Eso es cierto, pero también son hambrientos de labor humana. Una labor muy importante es lo que se llama alineación o alignment en inglés. ¿Y qué pasa? Pues se pueden imaginar que si agarras una máquina que coseche todo Reddit y luego le empiezas a preguntar cosas, te va a decir cosas horribles, ¿no? Así te va a dar opiniones racistas, sexistas, pero, o sea, no, cualquiera que haya pasado más de media hora en Reddit sabe que así es. Y, y también sabes otras cosas tal vez menos controversiales, sabes que va a encontrar tal vez estereotipos sobre ciertos grupos sociales, etc. ¿No? Pues todo el mundo sabe eso, incluyendo los fabricantes de los modelos. Y entonces hay cierta conciencia y dicen, eso no está chido, no, hay que modificar eso porque no queremos que nuestro modelo sea racista, porque por razones morales o comerciales simplemente. O sea, si queremos llevar esto a Vietnam, no queremos que hable mal por default de los vietnamitas, ¿no? Entonces hay que modificar. Y entonces se invierte una gran cantidad de trabajo y de dinero en lo que se llama alinear los modelos, que es el siguiente proceso. Ponen a un humano a preguntarle cosas, a hablar con ChatGPT, así como hacen ustedes. Y luego todo lo que le responde ChatGPT, el humano lo subraya y dice, no, esto es racista, eso es peligroso, eso es una apología del terrorismo, o lo que sea.
aquí me dijo las instrucciones de cómo hacer una bomba nuclear, lo que sea, ¿no? Entonces, todo lo etiqueta y esas etiquetas se retroalimentan y entonces se modifican los pesos del modelo. Y eso es un trabajo muy intenso y hay miles de personas trabajando en eso detrás de cada release, de cada lanzamiento de una nueva versión del modelo. Bueno, ese proceso de alineación suena bien, bien intencionado, etcétera, pero ahí también se meten nuevos sesgos, ¿sí? Porque alguien llega y dice, no, no está bien enseñarle a la gente a hacer bombas molotov, bombas, ¿no? No está bien, y entonces le predisponen a un grupo de personas bien pagadas a preguntarle de todas las formas posibles al ChatGPT, ¿cómo hago una bomba molotov? ¿Y qué pasa si a una botella le meto gas, ¿no? Y entonces todas las respuestas las etiquetan, lo van alineando hasta que ya no te diga cómo hacer una bomba molotov. Pero esa es un statement político. Decir, no hay que hacer bombas molotov. Pongo ese ejemplo particular porque nosotros todos asociamos las molotov con cierto tipo de actividades, ¿no? Tal vez es menos controversial una bomba nuclear, pero igual es un statement político, es una posición eh, que se le está poniendo, un sesgo que se le está induciendo aquí. Y entonces esa supervisión ex post, es decir, ya una vez que se entrenó, es una nueva forma de introducir sesgos ahí y de eliminar acceso a cierto conocimiento, que es lo que les estoy diciendo, de lo que estoy tratando de decir. ¿No? Hay ciertos conocimientos, tal vez armar una bomba molotov no es algo que nosotros valoremos, ¿no? Pero tal vez, no sé, las diferencias entre, no sé, entre el náhuatl de esta parte de México y el náhuatl de esta otra parte de México es algo que es interesante para nosotros, pero tal vez los moderadores que están viendo eso dicen, no, ahí estás fomentando no sé, el sectarismo, no sé, algo así, no que no se claven ya en diferencias entre ellos, ¿no? Entonces, al hacer eso, borra esas cosas que podrían ser interesantes para nosotros. Eso es la siguiente forma. Bueno, y luego lo más loco es que nosotros, los usuarios, también nos alineamos para eso. Bueno, será materia de mucha discusión en el futuro todo el fenómeno social a partir de cómo hablarle a un ser, decirle por favor y gracias, y toda esta onda del prompt engineering que yo me lo imagino siempre como una especie de concurso, ¿no? Que tienes que encontrar las palabras mágicas en cada hora para que te diga lo que quiero. Entonces, bueno, es todo un rollo de por qué los humanos pensamos eso y cómo, ¿no? Qué evidencia empírica tenemos de que hay unas formas mejores de hablarle que otras, ¿sí? Pero el caso es que en esa modificación de nuestro discurso hacia los sistemas conversacionales también estamos modificando, adoptando ciertas posiciones. No sabemos que hay cosas que no hay que preguntar, sabemos que hay que, o sea, simplemente yo uso estas cosas todo el tiempo para mi propio trabajo y entonces yo llego y digo, hola, ChatGPT, hoy vas a ser no sé, un gerente de maquiladora, o hoy vas a ser, respóndeme como si fueras Bla o si fueras cada una, ahí ya estoy yo adoptando, aceptando ciertas categorías. Cuando yo le digo, juega el papel de un profesor de prepa. Y estoy aceptando la categoría de que el profesor de prepa, y es más, lo pongo más explícito, un profesor de prepa de México, del norte de México. ¿No? Ahí ya estoy aceptando la categoría, la distinción entre ese profesor de prepa y otro. Órale, que podemos discutir si es válida o no, pero al darme yo cuenta de que esas distinciones hacen que me respondan mejor, más satisfactoriamente para mí, entonces las acepto y las refuerzo. Y bueno, y entonces eso también lleva a una rectificación loquísima porque al rato sale, lo vemos en las redes sociales, que eso no es que la IA ya sabe, hasta la IA sabe que alguien del norte habla distinto, alguien de Tamaulipas habla distinto de alguien de Nuevo León. Y entonces ya empezamos a poner esas categorizaciones. Ok. Ahora, hay un fenómeno interesante, es que los LLMs, o estos grandes modelos de lenguaje, tienden a disminuir
diversidad en el lenguaje, ¿no? Hay, aquí cito un artículo, un estudio del año pasado, donde agarraron a personas y les dijeron, hazte un ensayo sobre esto, puedes usar Grammarly o puedes usar, que es una cosa que te checa la gramática, sintaxis en inglés, o puedes usar ChatGPT, tú escribe lo que quieras, ¿no? Y luego recopilaron lo que hizo cada una de estas personas y lo fueron evaluando según cuántas ideas semánticamente distintas mencionaban, unos cuantos puntos de vista distintos hablaban, etc. Y bueno, se ve ahí, o sea, numéricamente vieron que las personas que usaron ChatGPT, aunque fuera solo como una ayuda, tenían menos ideas, se ponían menos diversidad de ideas en un ensayo, ¿no? En esta tradición de que en un ensayo debes poner un montón de ideas al principio para ver todos los puntos de vista, ¿verdad? Pues tenían menos que si ellos, que las personas que no usaban eso, que simplemente se ponían a pensar a ver cuáles eran las posiciones distintas sobre la forma óptima de empacar galletas. Se le ocurren más formas a un humano que a ChatGPT. Y por razones que veremos más adelante, las personas que usan los asistentes se confían, ¿no? Dicen, bueno, ya, eso es lo que soy, ya pongo eso, no voy a pensar de mucho más, ¿no? Entonces, la diversidad en el lenguaje, la reducción de la diversidad en el lenguaje, pues también es un problema discriminatorio también, porque hay personas que están fuera ya de del habla, de esos registros del lenguaje, y de pronto más y más personas se van hacia allá y se quedan más y más excluidos. Eso es algo también que cualquiera que haya visitado una comunidad en México donde vivan menos de 5,000 personas lo ha visto. O sea, es muy raro, pero no, ustedes, bueno, aquellos de ustedes que hacen algo de trabajo de campo, las personas hablan de forma distinta, simplemente porque están allá más aisladas, por lo que sea, ¿no? Por la razón que sea, pero las construcciones gramaticales, la longitud de los enunciados, lo que sea, es distinto. Incluso dentro del mismo país, ¿no? Incluso si cruzas esas montañas que vemos ahí y te vas a un pueblo más pequeño, hablan distinto y definitivamente no hablan como habla ChatGPT en español. Entonces, esas personas están siendo más y más excluidas. Ahora, hay una onda acá, ¿no? Que los modelos de lenguaje tienen algo que esta autora bueno, los sistemas de machine learning, de aprendizaje de máquina en general, algo que esta autora Pozzi denomina un privilegio epistémico impedido. Y bueno, ¿qué quiere decir? Esto es un privilegio epistémico porque le asignamos autoridad. Ya lo dijo la inteligencia artificial, entonces es cierto, medio en broma, medio no. O simplemente cuando estamos escribiendo, ya sea código o texto o imágenes, y usamos uno de estos asistentes, lo asumimos, tal vez lo cuestionamos un poco, pero sí sesga las cosas que consideramos ciertas de las que no consideramos ciertas, simplemente porque nos presenta esas cosas. Y como vimos hace una diapositiva, los modelos de lenguaje nos presentan menos cosas en general que a nosotros mismos se nos ocurrirían. Entonces, como que ya nos encajona en ciertas cosas y aunque las cuestionemos, ya el hecho de ya no pensar en otras alternativas reduce el número de cosas que consideramos ciertas. Y entonces, en ese sentido, tiene un privilegio epistémico, que es lo mismo que tengo yo en este momento, que estoy hablando de esto. Pues hay que ser conscientes de eso, ¿no? O sea, a veces ustedes me estén cuestionando lo que estoy diciendo, digan, no, eso no es cierto, pero simplemente el hecho de que yo esté hablando todo este tiempo y ustedes me estén prestando atención ya hace que no piensen en otras alternativas. Yo estoy guiando el discurso, ¿no? Así como Trump guía el discurso con sus tweets o la mañanera, etcétera, ahí guía el discurso, va por allá. Entonces, ese ya es un privilegio epistémico que ocurre en muchas partes, ¿no? El problema es que mucho o sea, incluso en la mañanera o en los
tweets o lo que sea de Trump, hay algo de interacción humana, en el sentido de que se le puede cuestionar, se puede colectivamente analizar, se puede discutir, etc. Mientras que ustedes, o bueno, el usuario de un modelo de lenguaje encerrado en su habitación escribiendo un ensayo, no tiene ese foro para cuestionar. Ya no hablemos de cuestionar a los creadores, a los datos, a los ingenieros, etc. Simplemente platicar, ¿será esto cierto o no? Lo que me está diciendo ya, no estamos acostumbrados a eso, no se hace eso. Entonces, elude cualquier intervención humana antes de la creación del discurso y después de la creación del discurso. Entonces, nos está completamente aislando. Por supuesto, no es la única tecnología que hace eso. También la tele la vemos solos, ¿no? Nos sentamos allí, vemos la tele en la noche, solos en la noche antes de dormir. Vemos Rambo, que nos dice que en Afganistán hay pura gente que merece morir. Y no lo cuestionamos, ¿no? Así mucho tiempo pasa y jamás lo cuestionamos, ¿no? Entonces, no es la primera tecnología que hace eso, pero está rodeada de un aura de infalibilidad, ¿no? Para muchas personas. Ahorita volvemos un poco a eso, ¿no? Luego, bueno, ahí estamos hablando de sistemas generativos, ¿no? Pero déjenme les cuento un fenómeno que menciona esta autora, sí, de un sistema de aprendizaje de imagen que no es una IA generativa. Es un sistema donde, que se usa, que existe, está en uso en este momento en Estados Unidos. Tal vez ustedes han oído hablar de la crisis de los opioides en Estados Unidos, ¿no? Una cosa horrible, mucha gente adicta, etc., ¿no? Entonces alguien dijo, no, eso está muy feo, ¿no? Pues, ¿por qué pasa? Pues porque se están recetando muchos opioides. Alguien dijo, ese es el problema. Bueno, entonces crearon un sistema de inteligencia artificial que evalúa la probabilidad de que alguien haya una adicción por opioides. Entonces, una persona que tiene una operación o que tiene algún accidente o lo que sea, sale del procedimiento, se llena un cuestionario esa persona o el trabajador social y el cuestionario dice, no, esta persona no le es opioides porque es probable que se haga adicto. Y entonces les niegan medicamento, ¿no?, a las personas. Pero el problema con eso es que, bueno, ¿y de dónde, a quiénes se los niegan más? Pues a las personas racializadas de cierta forma, etc. Entonces, aquí hay todo un análisis de a qué personas se discriminan con eso. Con ese sistema que aún así se sigue usando. Pero ahora pasa lo siguiente, que, bueno, hay muchas personas que después de sufrir abuso sexual terminan utilizando alguna sustancia, ¿no? Usando alguna sustancia. Eso, pues, o sea, hay una correlación con eso. Es más probable que termines usando una sustancia si has sufrido eso. Pero por otro lado, es más probable que admitas, bueno, que sufras y que admitas haber sufrido abuso sexual si eres mujer. Entonces, si compones esas dos cosas, te sale que es más probable que abuses de una sustancia si eres mujer, nada más por eso. Y entonces es más probable, si en ese sistema, que a las mujeres les nieguen esos medicamentos para el dolor. Entonces, eso está, bueno, es discriminatorio, lo podemos ver, ¿no? Pero entonces esa inequidad se está reforzando, ¿no?, con esos sistemas. Y como eso, hay muchísimos ejemplos más de estos clasificadores de personas que se les dan un préstamo, que si los liberan libertad bajo palabra, etcétera, que refuerzan muchísimas de estas inequidades que por sí ya existen. Bueno, y va, como les digo, va más allá de los sistemas generativos, ¿no? Incluso si agarras un sistema, simplemente un clasificador de texto, si el sistema que ustedes usan, sepan o no, de Gmail o de su proveedor de Outlook o de su proveedor de correo, tiene un sistema que filtra spam. Y bueno, es bastante bueno, ¿no? Pero es un sistema de IA detrás de eso. Y a más de uno nos ha pasado que un correo nos llega al spam, ¿no? Entonces, y que no debería ser spam. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué pasa eso? Y hay unos correos que están sesgando más que otros.
Y la respuesta es sí, o sea, todos tienen sesgos. ¿Y por qué tienen sesgos? O más bien, ¿cómo llega ese sesgo aquí? Pues llega de la muestra que se usó de texto para el entrenamiento y de los sesgos que tiene esa muestra, de los sesgos que tienen las personas que dan por spam. Entonces, bueno, esos sesgos se propagan más allá de los sistemas generales, ¿no? Los clasificados. Ok. Eh, bueno, después está esta onda, volviendo un poco a lo del paisaje epistémico. A ver, y los sistemas generativos que Chile Fems le ponen acá, sistemas, modelos fundacionales generativos. Está esta onda de que OpenAI y de Meta, etcétera, tienen lo que llaman un modelo fundacional, que es algo que es muy caro, y lo liberan o te dan acceso a él pagando, y la idea es que sobre ese se construyan muchas otras aplicaciones. ¿Qué aplicaciones? Un asistente con ChatGPT, una cosa que te ayude a escribir, como el Copilot, etcétera. Y bueno, muchos de estos sistemas se están usando para generar nuevos materiales de los comunes, de los bienes comunes digitales. Lo vemos todo el tiempo, o sea, hablan, caminen por los pasillos de la universidad, vean los pósters que están ahí, la mitad de las imágenes están generadas por IA, y vean los anuncios, etcétera, ¿no? Se está usando muchísimo eso. Y entonces todo eso está regresando a los bienes comunes y va a hacer que la siguiente generación de modelos tenga otra vez esos sesgos exacerbados. Y luego, y tiene además la desventaja de que desincentiva la contribución a los bienes comunes. Es decir, hay muchas personas que llegan y dicen, a ver, yo necesito una imagen para eso, la hago, contrato a un artista que haga la imagen o la subo a Flickr o lo que sea, o la subo a mi blog. Pero si ya lo hace todo la IA, pues entonces pues necesito la imagen, la uso para lo que quiero y luego ya no hay nueva creación. Entonces, el paisaje de las cosas que se pueden acceder, si seguimos esta metáfora de que navegar ese paisaje epistémico es hacerlo paso por paso, que primero se crea una nueva obra de arte y a partir de esa se abre la posibilidad de crear muchas otras cosas, estudia una nueva especie y a partir de eso se abre la posibilidad de estudiar muchas otras, etc. Si se dejan de crear obras de arte, obras literarias, si el estudio de ciertos fenómenos es siempre usando los mismos métodos, pues se reduce la exploración del espacio. Gracias. Bueno, tenemos como unos 5 minutos más, ¿me parece? Ok, entonces, poquito más. Entonces, déjenles hablo de otro tipo de injusticia, que es la injusticia testimonial. 5 hasta 10 minutos si quieren. Ahora, es esta tendencia a ignorar voces, ¿no? A decir, el testimonio de esta persona no es válido. ¿Y por qué ocurre esto en tiempos de la IA? Bueno, hay ejemplos escandalosos, ¿no? Como sí, ya es viejo, ¿no? Pero esta idea de que un Google Translate agarra texto y lo traduce mal. Y entonces hay personas que leen el texto y en vez de ir y preguntar y aprender el idioma o tratar un traductor o algo así para realmente saber qué es lo que están diciendo, usan solo la IA y entonces de esa forma borran la verdadera voz de las personas, porque la IA, en este caso el traductor automático, sustituye al testimonio de las personas con consecuencias horribles como es, ¿no? Que alguien, por la razón que sea, este modelo de Google Translate traduce mal buenos días y entonces arrestan a alguien por eso. Pero bueno, algo que tiene mucho que ver es esta aura de infalibilidad de las máquinas. Entonces hay un trabajo aquí sobre este asunto de la IA para decisiones crediticias, ¿no? Es algo que, digamos, en Occidente, o sea, nosotros, desde el privilegio del
occidental, de personas más con algo de dinero, etcétera, se nos hace escandaloso. Digamos, y decimos, ¿cómo vas a dejar que las máquinas decidan y vas a discriminar a esta gente? Eso es cierto. Discrimina más a ciertas personas, niega más el crédito a personas de cierta forma. Pero por otro lado, hay otras personas que viven otra experiencia muy distinta cuando van a pedir un crédito. Y es simplemente los ven de cierta forma y no pueden ni siquiera comunicarse con los funcionarios bancarios en países tan lingüísticamente diversos como la India. Eso está muy loco porque no hay o sea, no hay, el español en México está más o menos estandarizado, en la India no es así, además de que hay muchos otros dialectos. Mucha gente habla solo inglés, etc. O el idioma de prestigio es el inglés, después el hindi. Entonces hay una onda cultural muy difícil para darle respetabilidad a las personas. Y entonces ir a pedir un préstamo si no estás en el privilegio es horrible. Y entonces les preguntan a las personas, bueno, a ver, ahora no tienes que interactuar con un funcionario bancario, nada más vas y llenas este formulario, metes tu número de cuenta, llenas este formulario que son 10 preguntas que están más o menos bien escritas en tu idioma, das clic y te dice si te podemos prestar tanto. Y mucha gente dice, sí, por favor, así ya no tengo que pelearme a ver si le puedo hablar al funcionario bancario que me discrimina porque no me he visto como él. Y eso es algo que también pasa acá todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay muchas personas que dicen, eso está chido. O sea, las máquinas eliminan ese factor humano, por eso no horrible, pero hay personas para las que el factor humano es detrimental, ¿no? Entonces, eso está padre. Entonces, sí hay muchas personas que dicen, sí, está padre, ¿no? Está padre y confío más y acepto los resultados de la IA que las de otro humano, porque las instrucciones, lo que sea, me discriminan. Y bueno, ¿y por qué pasa eso? Pues porque, o sea, tal vez esas personas pueden llegar y decir, no, pues es que me discriminan, hay estos problemas sistémicos, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero la IA no hace eso, ¿no? Y entonces le están dispuestos a darle poder a la IA sobre sus vidas. Le tienen una especie de fe en la IA. Y entonces pasan las cosas locas, ¿no? Y es que si la IA no te da créditos, si la IA te discrimina por lo que sea, entonces no es porque los sesgos de los funcionarios bancarios se traspasaron a la IA, ¿no? Hay personas que expresan en este trabajo que dicen, no, es que es mi culpa. O sea, si la IA, que es todopoderosa, omnisciente, me discriminó a mí, pues es porque hice mal, ¿no? Entonces dicen, o sea, si me lo hubiera dicho un funcionario bancario, hubiera dicho, no, es que ese me discriminó o lo que sea. Pero como lo hizo la máquina, ya está bien. Entonces es mi problema y entonces se expresan actitudes de culpa, de darle gracias a la IA, de perdonar a la IA por que nos trate mal. Entonces, ese es un caso muy extremo, pero como eso, hay muchos otros casos donde le asignamos cierta hora de infalibilidad a la inteligencia artificial. Y a todos nos ha pasado también, aunque no seamos discriminados por racialmente o algo así, que vamos. Estoy seguro que de aquí puedo ver una oficina donde vas y dices, ¿qué haces este trámite? Te dices, no es que el sistema no me deja. Bueno, pero eres una persona, ¿no? O sea, solo te estoy pidiendo que, no, es que el sistema no me deja, ¿no? Entonces ya el sistema, aunque no sea inteligente, ya tiene cierta aura de infalibilidad, no es que lo que dice el sistema se está bien, o sea, por algo no me dejan. Y así. Y del ego, los vamos delegando y responsabilidades que no le podemos atribuir a nadie, además, ¿no? Porque no hay nadie a quien podemos llegar y decirle que por qué está haciendo esto. Entonces, esta responsabilidad individual de decir es que ese funcionario me discriminó, es que ese doctor no me quiso recetar lo que necesito, etcétera, se sustituye por pues, el sistema está mal, ¿no? Todo está mal, no son actores impersonales distribuidos los que están actuando en todo. Ok,
Y en buena parte de eso tiene que ver con que no hay interacciones testimoniales, o sea, no puedes tú llegar y decirle a ella, oye, está mal, ¿no? Te equivocaste en esto, o mira, no estás considerando mi caso, bueno, pasa esto o esto otro. No funcionan así las inteligencias artificiales, ¿no? No aprenden de eso. O sea, tú, si sientes que ChatGPT te discrimina, pues puedes hablar todo lo que quieras con él y tal vez irte con la impresión de que agarró la onda y no te va a discriminar la próxima vez, pero la persona de al lado que inicia otra sesión completamente nueva no va a tener la experiencia que va a tener, no va a incorporar el conocimiento que tú como usuario le pongas, ¿no? Entonces, no van aprendiendo de las no interacciones testimoniales, ¿no? Porque sí te pueden hacer como que te escuchan y repetir lo que les dijiste, pero no aprenden, no modifican su comportamiento. Ok, entonces, en conclusión, la IA espero que les haya convencido que es una tecnología epistémica porque concentra, transforma, filtra, provee acceso e incluso crea conocimiento, ¿no? Ahí con un asterisco de qué queremos decir con crear, ¿no? Pero es lo mismo, por supuesto, que la máquina de escribir, que el Internet, que Wikipedia, que las enciclopedias de la ilustración. Todo eso son tecnologías epistémicas. Pero la IA también es una de esas, la estamos usando de muchas formas, desde el solo hecho de que estemos aquí reunidos hoy hablando de IA, eso ya está modificando el conocimiento, ¿no? Tal vez algunos de ustedes, o algunos de ustedes, si no hubiera habido esta revolución de IA, estarían muy felices trabajando en otras cosas, ¿no? Pero se modificó el paisaje epistémico y ahora estamos aquí. Ya entré, Nico. Hasta aquí otras cosas más. Y bueno, ¿Lo mando? justicias, si quieren otro cosa de la emergencia climática, etcétera, ¿no? Que está exacerbando, pero en particular hoy les hablé de estas dos, ¿no? Darle más, que le da más valor al conocimiento de grupos hegemónicos y que es una nueva forma que tenemos y que además aceptamos muchos de nosotros de ignorar a los pueblos subalternos por usar esa referencia. Gracias. Muchas gracias, querido Vic. Ya nos escuchan, ¿verdad, querida Vic? Sí, podemos ver. Bueno, ahí está, muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Víctor Mireles. Sumaste mucho a muchas de las discusiones y a un enfoque que necesitábamos también revisar, cuestionar y examinar. Precisamente vino Ernesto Preani, quien también trajo la discusión de la IA como tecnología epistémica y abrió la posibilidad a pensarla como IA como tecnología cultural, pero es un concepto en el cual está trabajando, entonces creo que epistemológicamente suma bastante. Tuvimos a la doctora Alma Rosa que nos habló de las brechas y me parece que hoy tú, de un modo muy situado, también mencionas un par de brechas que hoy siguen pendientísimas. Una brecha que es la brecha robótica, que justo ayer el doctor Zapata de Pilots, que nos habló de Bogdanov como uno de los pensadores de teoría de sistemas que se adelantó desde la Unión Soviética, gente cercana a Bogdanov hablaba de la brecha robótica que se iba a abrir en el momento en el cual la tecnología creciera. Estamos hablando del inicios del final del siglo XIX. Y esta brecha robótica se nota en estas referencias a las que hablo de Víctor, pero son muy comunes. Trámites que, por ejemplo, ya están mediadas por tecnologías y que no alcanzan a ser cubiertos por algunos sectores poblacionales. Y que Fernando Peirone, en los estudios que hace, lo que detecta es que los jóvenes se desesperan mucho, además, con estas brechas y con gente adulta mayor. Entonces los jóvenes les dicen, yo te lo resuelvo. Como no sabes usar la aplicación, yo te lo resuelvo, pero no hay este proceso de acompañamiento. Entonces nos va abriendo más temas todo esto que nos está comentando Víctor. Además de, me preguntaba sobre este texto del hombre unidireccional de Marcuse, cómo hoy se puede resignificar en términos de inteligencia artificial, sobre todo por cómo se programan los grandes modelos del lenguaje, las brechas acumuladas de las que nos hablaba la doctora Alma Rosa. Por ahí también Víctor nos vuelve a tocar el tema de los data workers con el concepto de alineación, que no lo habíamos trabajado con ese concepto, entonces suma bastante, Víctor. Y lo que a mí me cuestiona mucho es que es necesarísimo lo que nos traes, pero al tiempo que estos
debates críticos son necesarios en el uso social, observamos que las propias universidades le dan un peso descomunal a los antiplagios, dejando que este objeto tú lo mencionaste como el aura de infalibilidad decida. Bancos que también están utilizando ya este tipo de sistemas de IA para predicciones como las que tú mismo has mencionado, cadenas de supermercados que hoy también meten a diestra y siniestra temas bueno, aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, más que nunca son necesarios este tipo de debates como los que plantea Víctor. Yo tengo una pregunta muy concreta que al final me gustaría hacerte, Vic, pero antes de esa pregunta concreta, vamos con las participaciones. Vamos primero con las de chat, colegas. Regresamos a un diálogo para acá y si nos da chance, volvemos para las de viva voz que tengan ustedes. Depende cuántos hay en chat. Un cafecito. Sí, claro, claro. ¿5? Entonces creo que sí ya tiempo también que Alejandro abra el micrófono. Empezamos con las que tienes tú ahí, Ale. Procuro Augusto pregunta, ¿la inteligencia artificial puede desempeñar el papel de una herramienta de poder, haciéndonos creer que somos libres en su utilización, aunque en realidad nos inclina hacia prejuicios hegemónicos? ¿Todos o...? ¿Cómo es, Vic? Mejor una por una, si les parece bien, no son tantas, ¿no? Son menciones, ok. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, es una tecnología de poder, así, sentido más, armónico del asunto, ¿no? O sea, porque además hay alguien que, o sea, no sabe así, no cae yo del cielo, o sea, alguien la está haciendo con ciertos propósitos y está ajustando esos propósitos. Entonces, rápidamente les comento, el año pasado, OpenAI, todos estamos hablando, etcétera, perdió dinero, porque a la fecha no hay realmente un uso productivo de sus tecnologías. Entonces, lo que está haciendo para eso es... No hay un uso productivo. Lo productivo en el sentido más capitalista de que les maximización de ganancias. O sea, están perdiendo dinero. Y entonces, ¿qué hacen para eso? Pues es el montón de cosas que vemos en todos lados que dice Powered by AI. O sea, están vendiendo esa tecnología a gente que la revende de alguna otra forma, tratando de ver cómo sacar dinero de eso. Tal vez su propósito último, perdón, es sacar dinero, pero en ese ajuste que están haciendo, esos propósitos, etcétera, están también, digamos, modificando ese músculo de poder y ver en qué partes terminan incidiendo más. Entonces, no es como, tampoco hay que pensarlo, creo yo, como una tecnología de poder que se diseñó en algún momento y se nos impuso. Ya nos sometemos a ella y es solo un proceso en el que tarde o temprano terminaremos modificando nuestra forma de vivir. No, también esta tecnología se está modificando, tal vez por las leyes del mercado, pero también obviamente por los usos disruptivos. Hay unos disruptivos, digamos, en un sentido que consideramos positivos, ¿no? Sueles haber hablado de ellos, y hay otros los deepfakes, etcétera, ¿no? Que son los consideramos negativos. Y todo eso va adaptando el uso de la IA, los canales de distribución, etcétera. Esta forma de injusticia por la IA, los empresarios y gente más rica del mundo empiezan a mermar algunas concepciones. Ok, es una... bueno, a ver, pues, o sea, está muy buena esa pregunta, ¿no? Habría, porque para responder la respuesta es como que yo argumento que sí, y no, obviamente no soy el único, pero exactamente cuáles, ¿no? O sea, qué cosas se están perdiendo, de qué forma se está modificando ese paisaje escénico, es algo que hay que medir, creo yo. Tal vez hay que medir, hay que observar, así como se observa cada tanto tiempo se extingue una especie o cada tanto tiempo se extingue una lengua. Entonces, lo que tú llamas, qué concepciones o qué formas de ver el mundo, qué formas de conocimiento se van modificando con la IA. Entonces, es algo que hay que medir, no es inmediato. O sea, lo que yo estoy diciendo es o sea, todo este choro que les hablé, pues es eso, el choro. Es nada más como tratar de predecirles, miren, esto va a pasar. Hay gente que dice que esto va a pasar. Hay evidencia de que así en escala micro esto pasa, porque los estudiantes hacen ensayos cada vez más aburridos.
pero a escala macro, así dentro de 10 años, ¿cómo va a cambiar eso? Hay que medir. Creo que no tenemos hasta donde yo alcanzo a ver con una respuesta a eso. Realmente. Cuarta pregunta. ¿Cómo deberíamos reaccionar en términos de credibilidad con relación a los datos sintéticos? Es decir, aquellos que son generados por la misma IA. ¿No estaríamos elevando al cuadrado los sesgos? Sí, definitivamente. ¿No? Es algo que, bueno, la generación de datos sintéticos también es algo anterior a los modelos generativos que nosotros usamos, ¿no? Que usamos, digamos, en los últimos 5 años. La generación de datos sintéticos es una técnica que lleva, no sé, 20 años en la física, por ejemplo, en la biología, ¿no? Donde es muy caro hacer un experimento, ¿no? Si dices, a ver cuántos, no sé, estoy estudiando, no sé, cómo se comportan los pajaritos, los bonobos, no sé, los bonobos ante la presencia de un individuo de esta especie. ¿Cuántas observaciones hay de eso en la realidad, así, vivo? Muy pocas, ¿no? Órale, te pones y los metes en un laboratorio, es carísimo, y sacas 100 observaciones, ¿no? Para un biólogo, 100 observaciones es no una carrera, son 10 estudiantes de doctorado que supieron para sacar esas 100 observaciones. Pero dices, vamos a hacer estadística de eso. No es suficiente. O sea, esas 100 observaciones no te dan para probar tu hipótesis en general o desprobar tu hipótesis, de refutar tu hipótesis de que esa persona, ese individuo abierta los botones, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues generas datos sintéticos, haces modelos al respecto y dices, a ver, todas estas observaciones son, sí, son sintéticas. Hay distintos grados, muchísimas técnicas en estadística para hacer eso. Las más famosas tendrán 50 años, Bootstrapping y Jack Ma. No me acuerdo qué, Bootstrapping es la más famosa, ¿no? Pero también hay otras ya en la era de la IA y los modelos basados en redes neuronales, en agentes, en algoritmos genéticos, etcétera, en los últimos 30 años, que pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, agarra cualquier artículo de ciencias computacionales, de física computacional, de química, biología computacional, y siempre hay generación de datos. Y todo el mundo sabe justo lo que están diciendo, que reproduce los sesgos. Es decir, que tienes que checar cuando estás probando, tratando de probar o refutar una hipótesis. Entonces tienes que ver si asegurarte de que esa hipótesis no esté metida en algoritmo de generación de datos. ¿Y cómo haces eso? Pues primero así pensando, te quedas viendo y reflexionas, discutes, etcétera. Pero también hay métodos estadísticos por sí solos para ver que esos datos que estás haciendo sean neutros respecto a ese hipótesis, o son neutros respecto a cualquier cosa, ¿no? Pero asegúrate de que tu método no esté sesgado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya hoy en 2025, que si tú te preguntas algo del estilo de, no sé, la pregunta que quieras, ¿no? Hay evidencia, o más bien una hipótesis, ¿no? No sé, las ciudades al sur, en la franja, ¿cómo se llama? En la franja tropical son más contaminadas que otras. Esa es una pregunta que puedes hacer, ¿no? Y entonces, bueno, hoy en 2025 mucha gente va a agarrar y se lo va a preguntar a una IA. Y entonces hay que preguntarse, bueno, ¿hay algún sesgo en los datos de entrenamiento en el algoritmo de IA que pueda incluir eso, sí o no? Entonces, ya les hablé un poco de esos sesgos y hay que tomar en cuenta eso cuando procesen la respuesta. Pero también pueden hacer cosas observacionales, y eso es súper importante que lo hagan cuando hagan eso. Es decir, preguntarle a la IA preguntas similares, decirle, ¿es cierto que las ciudades en el círculo polar están más contaminadas? ¿O es cierto que las ciudades cuyo nombre empieza con A, están, etcétera? Hacer toda esa clase de probing, de mandar sondas al algoritmo para ver si está sesgado de cierta forma o no. Y se van a dar cuenta, ¿no? O sea, siempre que un modelo generativo del lenguaje les responda algo, háganle preguntas similares para ver si no será que siempre responde eso. Bueno, algo de ese estilo, ¿no? Entonces, hay métodos
conocidos desde hace mucho para validar el poder estadístico de ciertas cosas. Pero bueno, por supuesto, eso es cuando que tenemos una hipótesis, ¿no? Como esa que me acabo de inventar ahorita, lo que queremos probar o refutar. Pero hay cosas, hay muchas cosas en las que no estamos siendo tan rigurosos, ¿no? Y simplemente alguien llega, como he visto que pasa, y dice, el oficial, genérame una imagen de una persona que es con estas y estas características, ¿no? Y ya. Y entonces se la genera y no se cuestiona los sesgos al respecto. Entonces, esos sesgos sí se están ahí retroalimentando y luego esos datos sintéticos van a volver a la siguiente generación del algoritmo de dos formas. Una es directamente que alguien agarre esa imagen y la suba a Flickr y luego en un año, o pues, ya no sé qué sucede ahora, es Flickr a Instagram, no la sube a Instagram, entonces en un año el siguiente modelo de IA se entrenó con eso. Ya hay más sesgos. Esa es una. Pero otra es que alguien lea esa imagen, vea esa imagen, internalice los sesgos que estén ahí y los escriba de cierta forma en otro medio directamente. Un ejemplo, o sea, eso es eh, una, en una compañía internacional, cierto, de gente de todas partes del mundo tenían esa tradición de que cuando se iba alguien daban un regalito. Entonces, pero llegó la IA, dijeron, vamos a darles unas tazas personalizadas. ¿No? Y entonces alguien tuvo la brillante idea de decir, a ver, o alguien de HR, de recursos humanos, de una empresa de personas, que dijo, se fue el empleado número 520, que es una tasa, ¿no? Que se ve, vamos al sistema de HR y dice, pues esta persona es de México, es científico de la computación, y aquí aparece que se fue de vacaciones en verano, me ha de gustar la playa, ¿no? Entonces, mete ahí a eso, realmente eso pasa, entonces al empleado 520 le hacen una tasa y en 540 cuando se va un mes después también. Y entonces, todas esas imágenes llegan y alguien que no tiene nada que ver con México, si es la computación ve eso y dice, pues algo de tener esto es cierto. O sea, yo al empleado 520, porque además trabajan remotamente, apenas si lo conozco, seguramente si usa su brain. Y entonces lo escribe, o se lo dice a alguien más, y un año después, pero solo Pregunta, si las instituciones no son capaces de regular las consecuencias de la inteligencia artificial, ¿no debería ser la sociedad quien se organice con el fin de darle apertura a todas las voces de la sociedad? Pues, padrísimo. O sea, esta misma idea de los medios comunitarios, ¿no? La radio comunitaria, la tele comunitaria, la comunitaria. Dentro de 8 días, de hecho, va a ser medios comunitarios, sería así ya, sería el base de Oye, entonces mejor lo dejamos para entonces. O sea, está difícil. O sea, Sí. la radio comunitaria, ¿cuántos de ustedes la escuchan? O pues que han para una estación, pero sí estaría padrísimo. Sería una alternativa, además, ¿no? No voltear a ver otra vez los medios comunitarios. Otra forma de resistencia, digamos. Exacto. Walter Calderón pregunta, ¿tenemos esperanza de vencer los sesgos algorítmicos mediante la justicia epistémica y la ecología de saberes? A ver, bueno, no sé qué opinan los demás, pero yo voy a primero darles una respuesta, o más bien, les cuento, en la Facultad de Ciencias, que es donde yo estudié, la gente cree que las matemáticas no tienen sesgos, porque dicen, no, es que las matemáticas así casi nos las dio Dios, ¿no? Y Dios de todo, nos ve a todos iguales, ¿no? Entonces, y digo, todos pecamos de eso, sin creer, no es que yo hice este otro método, o analicé este texto de esta otra forma y me quité estos sesgos, ¿no? O yo uso este método de álgebra topológica y ahí no hay sesgos sociales, culturales, pues no hay tal cosa. O sea, se vean ustedes, o ya poco a poco los científicos también nos estamos viendo de la posibilidad de algo sin sesgos. Y lo mismo hacer con la IA, ¿no? O sea, así como que vencer los sesgos algorítmicos, pues nunca va a pasar, no van a estar ahí tarde o temprano. Entonces, es más bien como decía la pregunta anterior, concientizarnos y regularlos de cierta forma, o sea, ponerles un borradito que no
beneficiado la vida de las personas, ¿no? Porque sesgos hay, ¿no? El funcionario público, el funcionario que te nega un crédito, pues también tiene sus sesgos, ¿no? Pero hay mecanismos imperfectos, eficientes, para que tú vayas y denuncies al funcionario o vayas a otro banco, por lo que sea. Pues hay que hacer esos mecanismos también para la IA. Creo que es un comentario. Bueno, creo que sería Alejandro Arli y luego Itzel, ¿no? Creo que levantó la mano Alejandro. Alejandro, adelante, te escuchamos. Ok, bueno, igual buenas tardes. Pues como cada semana, la verdad es que muy interesante la ponencia. Pues da mucho que pensar, ¿no? Y reflexionar. Y hablando en este caso de lo de injusticias y sesgos, por azares del destino, la semana pasada estaba eh, checando o más bien me llegó a través de Facebook una recomendación, un enlace que era un partido de NBA. Y entonces, esto lo menciono porque a partir de diciembre pasado, en YouTube ya hay un uso de la IA para el doblaje automático, ¿no? En varios idiomas. No sé si han checado por ahí o si les ha tocado, que ya muchos videos se pueden doblar con inteligencia artificial a español, ¿no? Por ejemplo. Y me parecía que para cosas en vivo, pues iba a tardar todavía un rato. Y justo me tocó que no, que en una transmisión en Estados Unidos de la empresa FanDuel ya lo están usando para una transmisión, ¿cómo se llama? En vivo de un partido de básquetbol en español, porque la mayoría precisamente es en inglés. Sin embargo, pues hay una cantidad de gente, ¿no? Ya que tenemos de México, de Latinoamérica. Y en ese sentido, lo de los sesgos, me parece importante también el sesgo de género, ¿no? Porque ahí la voz que se puso fue masculina. Entonces es como la idea, ¿no? De el comentarista deportivo tiene que ser masculino, tiene que ser pues relativamente joven, por ejemplo, ¿no? Y si bien se nota muy robótica, digamos, creo que sí me parece que tiene todo este tipo de sesgos y entonces, no sé, eh, pues creo que en la medida de lo posible, también desde nuestra trinchera, creo que deberíamos revisar esos sesgos, ¿no? También género y pues evidenciarlos y y pues tratar de modificarlos en la medida de lo posible, porque justo con lo que he mencionado en semanas anteriores, estaba viendo que sí, efectivamente, hay una comisión del Senado aquí en México sobre la inteligencia artificial. Entonces, pues no sé, creo que también por ese lado hay otra vertiente, ¿no? Y bueno, eso era todo lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. ¿Quieres comentar algo, querido? Itzel tiene una pregunta, ¿me querés dar? Y segundo pregunta, gracias por la exposición. ¿Qué soluciones, tomando en cuenta diferentes frentes y personas actoras, incluyendo niñas y niños a propósito del día de hoy en México, consideras pertinentes y viables frente a las injusticias epidémicas que se agudizan en tiempos de inteligencia artificial generativa? Igual es una gran pregunta. No sé yo, pero les cuento rápidamente algunas propuestas, ¿no? Por ahí. Primero, este lineamiento me parece muy bueno de que vienen las recomendaciones de la UNESCO de que todo el mundo, siempre un sistema de inteligencia artificial te diga que es un sistema de inteligencia artificial. Entonces, eso está padre. O sea, que no creas que es otra persona o que es así un colectivo de personas tomando una decisión, sino que sepas que es un inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de regulaciones son necesarias, pero efectivamente no suficientes. Después, eh, eh, una nota, y es que estos problemas, estos sesgos, estas discriminaciones no son exclusivas de la IA, aparecen mil cosas, ¿no? O sea, la tele discrimina, lo sabemos, ¿no? Así las personas que salen en los anuncios de tele, etc. Entonces, eso está en todas partes, ¿no? Entonces, hay que avanzar como se ha ido avanzando poco a poco para detectar esos sesgos, esas injusticias y corregirlas, pero incluir también a la IA, no dejar que se salgan, ¿no? O sea, no dejar que digan, ah, bueno, sí, la comisión que va a ver que
hacer normas sobre la representatividad en los anuncios de tele, no va a tomar en cuenta los anuncios de AdSense de Google, porque pues, ese ya y esos están exentos, ¿no? O sea, incluirlos también son medios de comunicación, son empresas de publicidad. Incluso ChatGPT es de cierta forma, o sea, en muchos sentidos, es una empresa de publicidad. Tal vez ahorita no nos está vendiendo nada que seamos conscientes de ello, ¿no? Pero hay que regularlo de esa forma porque también influye en nuestro comportamiento, igual que las empresas de publicidad. Entonces, hay que ser críticos de eso y hacer que no se escapen, que se regulen y conforme va habiendo nuevas regulaciones que aplican a otras tecnologías, a otros medios, que también se incluyan a los sistemas de IA, ¿no? Eso es importante. Luego, algo que un ponente nos decía la vez pasada que se hace, me parece que no sé, creo que es una buena idea, no sé, es decir, bueno, vamos a lanzar estos sistemas de IA, pero primero en una sola población. Vamos a localizar esto y vamos a decir, a ver, sí, en México se puede hacer, utilizar sistemas de IA para conversar en vez de soporte técnico. Es una cosa horrible, pero ya se usa, ¿no? Pero ahora decir, ahora en vez de tu soporte al cliente en el banco, vas a comenzar con un robot. Pero primero vamos a hacer una prueba, o sea, que haya una ley que diga, si quieres hacer eso, órale, pero como una prueba, no sé, el 1% de tus usuarios uniformemente muestreados, y luego que esa prueba sea pública, sea auditada por terceros, etcétera, y que no importa cuánto dinero te esté ahorrando, si los usuarios se quejan de que eso, bla, 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 o si los observadores terciarios dicen, no, esta cosa solo está hablando en un registro del español con el que no se identifican muchas otras personas, por no lo puedas desplegar a todos los usuarios, ¿no? Ese tipo de pruebas pilotos supervisadas creo que es necesario, ¿no? O sea, la diferencia aquí, o sea, uno podría decir, bueno, pues, ¿por qué no haces eso mismo con los canales? O no se hacía eso mismo con los canales de tele, ¿no? Algo así. Y la onda aquí es que las interacciones, digo, debería haberse, ¿no? Pero haberse hecho, pero ahora es más importante porque las interacciones con la IA sí son más personales, ¿no? No es como que el mismo contenido lo vean todos y ya, sino que las interacciones varían, ¿no? Es como si hubiera un canal de tele para cada persona. Entonces, para verificar cualquier cosa, el riesgo, los sesgos, lo que quieras, necesitas un estudio mucho más grande, porque no es un canal de tele que puedes poner un observador en la gobernación que vea que se puede hacer un discurso de odio, ¿no? Sino que tienes que tener un montón de muestras distintas a ver qué es el contenido que está produciendo, estemos generando las decisiones. Se necesita un control mucho más rígido, mucho más, simplemente por lo que llaman poder estadístico. O sea, para poder hacer una aseveración sobre la IA, necesitas muchas más pruebas, muchas más muestras que para poder hacer una aseveración sobre una película. Claro. La próxima vecina. Última de Uriel, te late y regresamos para acá, querido. Uriel Castillo comenta, buenas tardes, el otro día vi un TikTok en ¿Quieres el que que, sea? en el que un usuario le pedía a ChatGPT definir en código de programación algo, por ejemplo, el de una persona famosa, pero también podría ser algo como una bomba. Luego le pedía a la IA que le diera una imagen o respuesta sustituyendo el concepto por el código. De esta forma, el usuario logró burlar las prohibiciones del copyright y censura. ¿Es eso posible, burlar los sesgos y restricciones de esa manera? Espero haber sido claro. Bueno, hay un proceso que no sé si han discutido acá, que se llama jailbreak, ¿no? Que es jailbreaking, bueno, es un término de hackers de hace mucho tiempo, pero en tiempos de IA lo que quiere decir es como que se imaginan la IA metida en una cárcel, ¿no? Algo así. Tiene todo esto que ver con la alineación, ¿no? Que se supone que es por nuestro bien, etcétera. Y entonces hay gente que se dedica, por razones diversas, a sacarlo de esa cárcel, a jailbreak. Y bueno, pueden hacerlo, es súper divertido, ¿no? O sea, si tú le pides a unas de estas ideas que generan imágenes que te muestre así como, no sé, una vaca partida en dos, no te lo va a mostrar, ¿no? Si es por, no.
Ok, pero entonces hay todo así, caminos súper convolucionados de gente que usa las IAs públicamente disponibles para hacer imágenes Borg, y entonces son así, grandes conversaciones, largas conversaciones, etcétera. Puede ser divertido, etcétera, pero bueno, se puede hacer. Entonces, sí, ese proceso de jailbreaking existe. También hay gente que le logra sacar información a los generativos de texto sobre cómo hacer explosivos, cosas así, ¿no? Diciéndole, a ver, cambia, tú ya no conoces la palabra sodio, ahora la conoces la otra, ya no conoces la palabra presión, ahora conoces, etcétera, ¿no? Modificando las palabras logran hacer que les saque una receta de conocimiento. Está muy divertido, ¿no? Pero porque si se puede hacer eso para eliminar los sesgos es una buena pregunta, ¿no? O sea, si hay cosas que como que creemos, o sea, Uriel dice, no, es que la IA debería poder decirme tal cosa y yo sospecho que ha sido modificada, ha sido alineada para no poderme decir tal cosa, entonces pues sí, podría ser, es una buena idea. Ahora, la utilidad de eso no lo sé, porque si ya sospechas eso es que tú ya sabes eso, ¿no? Entonces, como que el problema de la IA, bueno, hay mucho, ¿no? Pero como que de lo que estoy hablando es cuando alguien no tiene un conocimiento y se acerca a la IA para sacar algo de conocimiento respecto a algo. Y como que para hacer eso, pues eso el jailbreak, ¿no? Como que empiezas desde otro punto, donde tú ya tienes el conocimiento y quieres modificar la IA para que entonces, no sé si aplique esto y que es un poco lo que estás diciendo acá, Julián. Pero bueno, sí, supongo que vamos a ver muchas de esas más técnicas, ¿no? O esas técnicas de gobiernos enviadas a esto. Está padre. La idea está padre. Gracias, Uriel, gracias, Vic. Vamos a la parte presencial. Ahorita me acuerdo, el doctor Rodrigo Cardoso, quien imparte el taller los viernes, hace esta técnica a nivel político. Si ustedes le preguntan a la IA sobre si se prefiere a Trump o a Claudia Sheinbaum, no les va a decir. Pero si tú caracterizas con una técnica de prompteo a ambos políticos y le pides que no sea tibia, sí hay forma en que se empieza a posicionar políticamente. Pero esto al mismo tiempo que puede ser una técnica de hackeo artesanal o de programación social en algunos autores, pensemos el riesgo periodístico, ¿no? O sea, porque como periodista tú puedes llegar, la programas y entonces puedes decir, la IA es de izquierda, ¿no? La IA es de derecha, la IA predice. Entonces ya hay una perpetuación de sesgos intraducible muchas veces, sobre todo si no hay este tema de alfabetización de ella, que hemos platicado mucho. Pero bueno, muy interesante, muy buenas preguntas, muy buenas respuestas, Vic. Y colegas que están acá presencial, Arlet también por ahí tenía muchas dudas del modelo de lenguaje que yo no le pude responder de ciencias sociales en la semana, si ahorita se acuerda de alguna, pero por acá tienen alguna, por acá por favor, nombre y su pregunta. Rodolfo Sotelo, doctor, permítanme felicitarlo por su presentación y aprovechando su presencia. En modelos estadísticos, ya sean bueno, matemáticos estadísticos o de algoritmos, ¿es posible detectar ciertos sesgos, errores o intencionalidades de estos programas? Bueno, a ver, la respuesta corta es sí, sí es posible. No hay técnicas para hacer esto, no es tan fácil. Tiene que ver con esto que les decía en inglés se llaman probes, que son como sondas, ¿no? Como ver, a ver, o sea, un modelo lo puedes ver como una caja que por un lado le metes información y por otro lado escribe otras cosas, ¿no? Entonces, le puedes meter, hacer muchas sondas, darle muchas entradas distintas y luego ver las salidas que te dan y ver cómo se distribuyen y ver si hay un sesgo. Entonces, muchos de estos gente que intenta hacer fairness, justicia en los algoritmos desde antes de los modelos generativos, ¿no? Lo que hace es más o menos eso. O sea, cuando tú dices, este sistema para dar créditos es racista, esa aseveración, ¿cómo la sustentas? Pues agarras y generas un montón de datos donde tienes, no sé, haces a 1 millón de personas artificiales y ves a la mitad las haces de cierta etnicidad, a la otra mitad de otra, a la mitad de sexo, a otra mitad de otra, haces como todas las combinaciones, les metes ese millón en el sistema y luego ves, bueno, a cuáles les dio crédito, a cuáles no.
y haces estadística y dices, tiene un sesgo hacia esa característica. Más o menos así funciona. Y lo mismo se puede hacer con estos modelos de lenguaje. Lo mismo se hace con estos modelos de lenguaje. Hay unos trabajos de hace unos 5 años donde decían estos modelos de autocompletado, ¿no? Así que te iban a escribir emails y eso, donde le ponías cosas como el doctor o la doctora y ver cuál corregía más que otros, cosas así. Entonces, con ese tipo, digo, hacerlo a mano está es muy fácil. Sí, sí, sí. Haces un programa que genere muchas entradas y luego ves los eso. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Gracias. Por acá, Carlos Ana. Bueno, nada, primero muchas gracias, Víctor, por la presentación, súper interesante escucharte las veces que tuve la oportunidad. Y en verdad son preguntas, pero son reflexiones capaz medio voladas, pero bueno, me permito la licencia. Me quedaba pensando en esto de cuando hablamos de lo hegemónico y lo normal, y eso me provocaba dos inquietudes, digamos. Una, pensar, la dimensión histórica también de eso, tanto hegemónico como normal. Digo, no son procesos que, digo, hoy lo que es normal no fue lo normal hace 20 años y probablemente tampoco lo sea dentro de algunos años. Entonces, me preguntaba cómo eso se materializará en términos de la IA, ¿no? Digo, ¿será en los datos base con los que se alimenta? Digo, no sé, me quedaba pensando. Y después, en la misma línea, me venía a la mente sobre todo, bueno, como las teorías, yo de donde más las conozco son las teorías de género como de raíz más lacaniana, que piensan esta idea de la norma, y lo excluido, pero lo excluido como algo que es fundamental para la norma, porque en tanto tensa esa, digamos, su condición de excluido de fortuito es sustancial para constituir la norma como tal. Y me preguntaba si algo de eso hace sentido para pensarla ya, en funcionamiento. O no, quizás no. No, sobre lo primero que dices, eso definitivamente, ¿no?, va cambiando con el tiempo y está esta herramienta de Google que tiene un acervo, un corpus enorme de texto donde puedes ver, por ejemplo, el cambio en el uso de las palabras. Pues, porque la han visto alguna vez. No recuerdo ahorita cómo Google, no me acuerdo cómo se llama, pero tú puedes ponerle, o sea, ellos escanearon libros desde hace 100 años, entonces tú puedes ponerle ciertas palabras, ciertas frases y ves cómo va cambiando el uso. Ese es una muestra muy pequeña de cómo va cambiando y de cómo, qué cosas, qué conceptos adquieren más representatividad. Luego, si te puedes fijar incluso en ciertas noticias, o sea, corpus de noticias, ¿no?, que también hay muy grandes, y ver, por ejemplo, o sea, lo puedes ver, no se los tengo que decir, ¿no?, como la idea de la amenaza feminista va bajando en las noticias y va creciendo la amenaza terrorista, ¿no? Y ahora es la amenaza migrante. Entonces, en el reporte de New York Times, cosas que está interesante. Es toda una onda esa de la evolución del discurso, un campo de estudio muy grande, y con la IA esa evolución se va a ir modificando, ¿no?, de otras formas. Por supuesto, no es la única tecnología que hace eso, ¿no? O sea, cuando llega New York Times y su board editorial, es también una tecnología del poder donde dicen, no, ya los comunistas no son amenazas, son los terroristas, ¿no? O sea, esa es una tecnología del poder que modifica el discurso. La IA también, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que estudiarlo, es, ¿no?, también. Ahora, esta parte la, lo, lo que está lejos de la norma es necesario para definir lo normal. No puedo evitar pensar como en estadística cuando dices eso y tratar de imaginar un poco cómo está funcionando los modelos de IA. A ver, voy a pensar un poco en voz alta y voy a empezar por los modelos que son un poco más sencillos, que son estos modelos clasificadores que se le dan crédito. Entonces, o que si algo es spam, o que si algo es discurso de odio, cosas así. Entonces, ese discurso de odio creo que es más cercano a nosotros. Entonces, ahí sí, en esos modelos clasificadores, es un clasificador estadístico, a fin de cuentas. O sea, le llamamos IA, pero es estadística del siglo XIX, ¿no? Pero ¿no? Entonces, ahí sí, definitivamente, para poder definir, a ver, aquí está la frontera del discurso de odio. O sea, si dice la palabra
chino una vez, pues no es discurso de odio, pero si dice esta combinación de palabras, entonces sí es discurso de odio contra las personas de cierta etnicidad, ¿no? Entonces, son para definir esa frontera entre lo que eso no es, en el caso de los clasificadores, sí se necesitan que haya cosas de ambos lados de la frontera. No hay clasificadores, bueno, sí hay tal cosa como clasificadores de 0 clases, pero en general no se usan, ¿no? Son de una o más clases, de 2 o más clases, ¿no? Entonces, si necesitas una muestra de todo lo del universo para poder definir allá dentro clases. Incluso los clasificadores no supervisados también usan eso, ¿no? Entonces, sí, eso va definiendo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si en la evolución en el tiempo empiezan a aparecer más y más instancias de ciertas clases, por ejemplo, volviendo al clasificador de odio, entonces eso ya no se, eso va a sesgar, va a mover la frontera de clasificación. Y es algo que hoy vemos, o sea, con los cambios en el discurso político que inducen esas figuras muy vocales como Trump, lo vemos, ¿no? O sea, hay frases que antes habría dicho que ya de este tipo, dice sobre Telepública, ¿no? Y ahora no solo pasa en Telepública, sino que otros medios empiezan a decir esas cosas. Entonces, eso pasa en la sociedad y también pasa con los clásicos. O sea, se van moviendo esas fronteras y sí necesitan de ejemplos fuera de clase. Sí, me quedé volando con tu explicación y con las conclusiones. Ana va a estar con Eli en un evento que les invitaremos en un seminario, de otro seminario en el que participamos. Te van a hablar de medicina y educación. Ella es muy interesante la idea de la forclusión, Ana. Yo me lo voy a quedar pensando y luego escuchar tu hipótesis va a ser muy interesante, porque sí, claro, los órdenes simbólicos que excluyen, que es muy interesante, en fin. Después de que me quedé volando, y que la empiria que dio Víctor también fue muy loco. Entonces, qué interesante idea. Querido Carlos, ahora sí. Sí, gracias. Bueno, gracias, Víctor. Ha sido una presentación muy interesante. Además, me gusta mucho cómo lo llevas hacia el lado de las injusticias y sobre todo pensarlo en cómo se le da valor a grupos hegemónicos, ¿no? O sea, digo, más allá de los análisis y matices que pudiéramos meterle a cómo se plantea el problema, creo que pensar la injusticia vinculada a cómo ciertas ideas, grupos, colectivos hegemónicos obtienen más representación en espacios, es una forma como más, que nos permite también derivarle el tema por otro lado, ¿no? Sin cargarlo necesariamente a una postura específica. En ese sentido, Víctor, también yéndome más por el lado de Ana, aunque no tanto por ahí, pero sí como el lado de cómo, y me gustó cómo lo pusiste ahorita, ¿no? Esto que envuelve las fronteras de clasificación, ¿no? Esta idea de, hay la IA como objeto epistémico, lo mencionaste por ahí, está rodeada de un aura de infalibilidad y de confiabilidad, ¿no? Por otro lado, creo que si pensamos en cuál es el proceso al que apelan, al proceso de tratamiento de información al que apelan las inteligencias artificiales generativas, es al proceso de la síntesis, ¿no? Pensar de, tengo mucha información y trato de que el output sea una cosa en donde ya leí todo esto y trato de darte un output en donde sinteticé, básicamente, brevemente, lo más que pude encontrarme con respecto a lo que tú me preguntaste, ¿no? En ese sentido, entonces, no sé, pero cuando lo cruzamos con esta idea de, cuando dijiste el ejemplo de que era mucho más probable de que una mujer dijera que hacía abusada, por lo tanto, es más probable que una mujer que se termine consumiendo opioides, ¿no? Con mis bajos conocimientos en lógica y en todo eso, me parece que es una falacia, ¿no? O sea, de pronto podríamos pensar lo que entra dentro de la figura de un silogismo que es una falacia, ¿no? Y entonces creo ubicar, o no sé, o lo pienso así, creo que hay un núcleo problemático en cómo se está estructurando la inteligencia artificial y sus procesos, y el lugar problemático está en la idea de objetividad. Creo que todo esto apela a una idea de hay algo objetivo detrás de la máquina, ¿no? Hay algo objetivo en la labor de síntesis
hay algo objetivo que es lo que le da su valor de infalibilidad y es lo que le da también su valor de confiabilidad. Es confiable porque es objetiva, ¿no? Y es objetiva porque tiene mucha información. Y como me da una síntesis de mucha información, pues me va a dar una respuesta lo más objetiva posible en términos de cómo hemos entendido la objetividad hasta ahora, ¿no? Entonces, sin ánimo de destruir la objetividad, porque digo, además de todo esto, ya hay muchas tradiciones epistemológicas que tratan de destruir esta, o no destruirla, más bien problematizarla, ¿no? La noción de objetividad. Creo que de pronto, hasta qué punto me gustaría saber como tu opinión, si de veras creo que podemos encontrar la objetividad como un núcleo problemático de la inteligencia artificial, en qué sentido lo es, y cuál es la idea de objetividad que está subyaciendo a estos modelos, y un poco, pues, si hay posibilidades de la programación, desde el hecho mismo de escribir el código con el que funcionan esas cosas, si hay forma de escapar de esa noción específica de objetividad, no renunciar a la noción general, pero sí de escapar a cierto modelo de objetividad que de pronto puede introducir hasta falacias como si fueran cosas reales, ¿no? Sí, Bueno, a ver, está paradísima esta pregunta. Déjame abordarla sí, sí. de varias partes, ¿no? O sea, primero, esa idea de que la IA es objetiva, hay que pensar de dónde la aprendemos, ¿no? Sí. O sea, y también tiene que ver con, sí, las personas que pusieron las manos sobre el teclado y programaron una IA, muy probablemente sí tenían eso, porque vienen pues, de esta escuela positivista, que es hasta la fecha la hegemónica en ciencias y ingeniería, que hay una verdad y que vamos hacia ella, ¿no? Que la ciencia y la técnica avanzan hacia eso, ¿no? Y que esa verdad es objetiva y está, cuando la encontremos nos libraremos de los sesos. Entonces, es cierto, o sea, sí hay, como que sí se piensa eso. Ahora, ¿qué tanto se materializa eso? Pues porque una vez es que llegan con esa intención y otras que no. Sí, claro. Bueno, yo diría que no, ni la IA ni nada es objetivo, ¿no? Esa es mi visión personal, ¿no? Esa es mi postura, ¿no? Así. Pero sí tiene una característica en la IA que tampoco es única de la IA, ¿no? Que es eso que dices de la síntesis, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así, o sea, hay un mundo allá afuera de textos que hablan sobre galletas, muchísimo. Entonces tú le preguntas cuál es la galleta más crujiente, no quieres leer 1 millón de páginas, ¿sí? O sea, tú quieres que te diga esta galleta o esta, no son las más crujientes. Entonces hay una síntesis, una reducción o sea, lo puedes imaginar como meter todo eso en un embudo y entonces pues algo se va a perder, algo se tiene que perder y eso es algo, digamos, que se estudia matemáticamente, o sea, estos algoritmos reducen la dimensión, reducen pero mil cosas, ¿no? Del input de entrenamiento lo sintetizan, ¿no? Porque, o sea, se puede medir incluso, ¿no? Un modelo, un gran modelo de lenguaje tiene 7.2, no sé, 40 mil millones de parámetros. Suena muchísimo, por eso grande, 40 mil millones de parámetros son 40 gigas. Si lo guardas en la compu son 80 gigas de información, ¿no? Y entonces tú puedes agarrar una memoria de 80 gigas, que ahí está ChatGPT, ¿no? Pues es muchísimo, pero 80 gigas es nada comparado con la cantidad de información que hay afuera, ¿no? Entonces se comprime la información. Entonces ahí tiene que haber algo de síntesis. Sí. Entonces, exactamente por qué equiparamos eso a objetividad, no lo sé. Es una buena pregunta. O sea, yo también, ¿no? Yo también digo, no, al leer todos esos textos sobre galletas y encontrar cuál es la más urgente de todas, pues ya me quito de las opiniones, ¿no? De muchas personas. Tal vez tiene que ver un poco con esta idea de estimar el precio de la vaca, como se menciona. Es un juego de estos juegos de feria viejos, donde alguien se ganaba una vaca si estimaba el precio de la vaca, el peso de la vaca. Pues le dicen a la gente así en la feria de exposición ganadera que una vaca, el que le atine a cuántos kilos pesa, así exactamente cuántos kilos pesa, se la llevan, ¿no? Y ahí tiene, pero pague, ¿no? Su boleto, ¿no? Entonces ahí está, pues casi nadie nunca le atina.
está muy cañón. Pero lo que se observa es que si agarras los estimados de todas las personas y haces el promedio, se acerca mucho al precio de la vaca. El problema es que nadie es la persona promedio, ¿no? No, eso está. Entonces, como que tenemos esa idea de que si agarramos las opiniones de 1 millón de personas sobre galletas, sacamos el promedio, pues vamos a quitar la idiosincrasia de cada quien y nos vamos a quedar. Yo creo que de ahí viene un poco esa idea de que sintetizar lleva hacia la objetividad, ¿no? Porque creemos que las cosas, que lo subjetivo es particular de unas cuantas personas y que entonces si quitamos lo que está subrepresentado, entonces nos quedamos solo con. Creo que más o menos por ahí va, y ese es como uno de los fundamentos de la idea de machine learning. O sea, y explícitamente decimos, es que está muy cañón saber cuáles son todas las reglas para saber si darle o no un crédito a alguien, o sea, algo de discurso de odio. Entonces, si hacemos un panel y decimos, a ver, ¿cómo clasificamos si algo es discurso de odio? Vamos a pasar horas discutiendo, no llegamos a nada y las reglas van a ser muy grandes. Es un rollo. Mejor agarremos todo eso, entrenemos un algoritmo de machine learning y entonces las particularidades de ese señor que es asesor, que es un nazi reformado, no las quitamos, pero también de esta otra persona que es así como de la Pachamama o lo que sea. Entonces quitamos todas esas cosas y en vez de todo eso, ya el machine learning aprende, quita eso, como que recorta los márgenes. Y es una intención, ¿no? O sea, decimos, sí, hay demasiadas márgenes, demasiadas cositas en mis orillas, estamos en un algoritmo que recorte eso y digamos, esa es la intención detrás de la IA. Y eso lo equiparamos con objetividad. ¿Por qué? No lo sé, pero sí. Nos quedan 5 minutitos. ¿Quieres echarte tu pregunta, Ari? Tú échale. Y ya no estamos como listona para plantear ideas locas. Voladas, échale. Y podrías visualizarme un poco, ¿cuál es tu perspectiva sobre el futuro, o bueno, los efectos de tener muchos modelos de IA que luego como sociedad no acabamos de entender, ¿no? Porque, por ejemplo, intentamos como cortar estas brechas, pero al final el mercado sigue evolucionando muy rápido. Yo, por ejemplo, le preguntaba al profe Lugo de cuál era la distinción, bueno, cómo se distinguíamos los modelos dentro de la IA, porque él me decía que no todos son de large language models, ¿no? Pero la mayoría de los modelos que son comerciales son de este tipo, ¿no? Entonces, en este tipo de modelos como ChatGPT o algo así, te dicen que puedes interferir de alguna forma en la codificación y tomar más agencia sobre estos modelos, ¿no? Pero a veces es como difícil o distinguir como estas clasificaciones, incluso dentro de la IA, porque entre más pagues, a más modelos accedes, ¿no? Pero ¿cuál sería como este beneficio de acceder a tantos modelos? Y por ejemplo, pensando un poco que en Latinoamérica se está intentando desarrollar lo que es el LATAM GPT, que es como un modelo que venga desde Latinoamérica, ¿no? Pero con estos cambios constantes de que en qué vez nos beneficiaría tener un modelo o hacia dónde debería dirigirse este nuevo modelo. No sé si me di un poco tanto. A ver, déjame refrasear tu pregunta, a ver o sea, primero es, ¿por qué hacemos más modelos? ¿No? O sea, si ya está ChatGPT o si ya está Claude o lo que sea, ¿para qué necesitamos? Y esa es una pregunta válida para tanto los que hacen ChatGPT o lo que sea, como para la competencia, ¿no? O sea, los de la competencia dirían, pues, si ya está ese que está súper bueno, ¿por qué haríamos otro? ¿Qué beneficio tiene hacer uno nuevo? Pero también, ¿qué efecto tiene tener varios? No creo que eso es lo que te o sea, tú como usuaria tienes acceso a un montón de cosas y entonces te beneficia o qué efecto tiene poderle preguntar lo mismo a varios modelos por ahí. ¿Hasta qué punto podríamos interferir y cuál sería nuestro límite? Digamos, como usuarios, el poder interferir. Ok, esa es una buena, a ver, eso tal vez es algo que, eso de interferir, bueno, no sé exactamente a qué te refieres, pero han hablado
o te queda claro más bien a ti cómo funciona, por ejemplo, este GPT donde le puedes subir tus documentos, ajá, que no estás reentrenando un GPT. Sí que, ok. Entonces, bueno, Con Arly lo sabe, pero no, que no todo el mundo. no hemos planteado No, este tema de que los ya. asistentes de ya no es que hagamos nuestros modelos. Ok. Es un gran tema ese también, ¿eh? Ok, sí, es una misconception, una malentendido muy común, ¿no? Sí, 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 lo vende así la Porque publicidad. así lo venden, no es intencional. Tú subes los documentos y ya tienes tu ChatGPT. En realidad no funciona así, ¿no? O sea, no tienes capacidad de interferir, no tienes casi ningún, no, o más bien no tienes ningún. Aunque seas Microsoft y llegues con OpenAI y le digas, quiero tu ChatGPT para vendérselo a mis clientes, incluso Microsoft no puede reentrenarlo, ¿no? Digo, podría hacerlo, pero les costaría barato, ¿no? O sea, no lo hacen. Más bien, OpenAI entrena eso y luego se lo vende a quien quiera, ¿no? Incluyendo desde Microsoft para que lo ponga en Office hasta nosotros que pagamos $20 para poder subir nuestros documentos. Y en ninguno de esos dos casos tenemos ninguna injerencia sobre cómo se comporta el modelo. Bueno, sobre cómo se comporta con nosotros, sí, ¿no? Porque le subimos nuestros documentos y entonces le preguntamos algo y a nosotros nos responde de acuerdo a lo que le subimos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a si vale unos $20 porque está usando mis documentos de archivo, ¿no? Pero eso no influye en lo que otra persona va a tener de experiencia, aunque pague sus mismos $20. Es decir, no reentrenamos el modelo. Y además no influye en la siguiente generación del modelo, ¿no? O sea, no tenemos nosotros injerencia sobre eso. Ahora, entonces, bueno, eso solo Tenemos un minutito. Ok, bueno, De de TikTok. Bueno, solamente para decir por qué se están haciendo y por qué es buena idea hacer otros modelos, ¿no? Primero porque cada vez vemos que los datos, y no solo es algo que vemos nosotros, sino es algo que saben las empresas, los datos de entrenamiento es una parte, pero no es ni siquiera la parte más grande del comportamiento de los modelos. El post-entrenamiento, la alineación, todas esas cosas influye muchísimo, muchísimo, más que los datos. Entonces, los datos, todos tenemos acceso al Internet, el Common Crawl lo usan todos. Donde está el gasto, donde está la influencia, es en ese proceso de alineación. Y ahí es donde creo que sí valdría la pena que la sociedad civil, la radio comunitaria, alguien así dijera, vamos a realinear un modelo que ya alguien entrenó. Y digo, no va a ser barato, ¿no? Pero tal vez lo podemos hacer con crowdsourcing, etcétera, alinearlo a otros valores. Entonces yo creo que es ahí, por ahí es donde tenemos algo de interés. Y no solo nosotros, ¿no? También el Partido Republicano puede hacer eso. Excelente forma de cerrar. Excelente forma de cerrar. Nos quedamos con ganas de más diálogo, Vic. Seguro el siguiente Ser Humano en tiempos de ayer te vamos a invitar de nuevo. Te agradecemos mucho. A ustedes, colegas, las preguntas siempre muy ricas. Próxima semana, intersección entre medios comunitarios, género e IA. Otra de estas cosas voladas que nos gusta plantear acá. Nos acompañará Cruz Tornay, colega de la Universidad Pablo Olavide en Sevilla, España. Va a ser un gusto también escucharla. Y a ustedes, muchas gracias. Sigamos cuestionando, disrumpiendo y creando otro tipo de inteligencias artificiales desde las prácticas. Y si programan como Víctor, mejor aún. Nos encontramos pronto.